La Organización de las Naciones Unidas declaró el decenio de la agricultura familiar, con el que se pretende llamar la atención sobre las personas que producen más del 80% de los alimentos del planeta y que paradójicamente a menudo son las más vulnerables al hambre. La resolución establece que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la FAO, la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU, serán las encargadas de implementarlo. Para conocer más sobre este decenio y su importancia, nos acompaña el profesor de la Universidad del Sagrado Corazón, el doctor José Gabriel Martínez Borras. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días a ustedes, público televidente. Claro que sí, es irónico que sean las personas que producen el 80% de estos alimentos los que viven en condiciones de pobreza y de hambre. Y en este decenio se está tratando de que estas familias puedan echar hacia adelante y que se fomente la agricultura familiar. Claro, yo creo que esta iniciativa hay que ponerla en contexto, ¿verdad? Surge, hay varias razones, ¿verdad? Evidentemente, pues la situación de los alimentos y de la agricultura. A nivel internacional se ha tomado una serie de iniciativas. Una es por la Organización de Naciones Unidas de Alimentos y Agricultura, que se conoce como la FAO. Lo otro se llama el Fondo Internacional de Agricultura, que es FIDA, y entonces también es una especie de movimiento social, diferentes movimientos sociales que entonces han tenido impacto, que vienen de campesinos, vienen de pequeños agricultores, que entonces han formado lo que se llama también el Foro Rural Mundial. Todas estas, ¿verdad? Y esta es la importancia, ¿verdad?, del sistema decenio internacional y del decenio, es que se ha organizado entonces para promover este tipo de mirada hacia lo que es la agricultura pequeña, porque como mencionan bien ustedes, estamos hablando del 80%, de los productores de alimentos son pequeños, son familias, a veces de una persona, a veces de una familia pequeña. Así que si producen 80% de los alimentos, pues entonces hay que darles un apoyo particular, ¿verdad? También hay que ponerlo entonces en el contexto del cambio climático. Una de las cosas que hemos visto son otros retos que ellos están enfrentando. Sí, o sea, si tú eres un pequeño agricultor, entonces tú tienes tienes este nuevo reto, digamos, del cambio climático, por ejemplo, pues entonces hay que buscar nuevas medidas a través de la ciencia, a través de las tecnologías. Eso incide también en las migraciones. Así que una de las cosas de lo que quiere hacer esta declaración, ¿verdad?, es en la implementación de políticas públicas y una mirada particular entonces a lo que son los jóvenes y particularmente a las mujeres campesinas también. Digamos, porque por un lado también hay un discrimen contra las mujeres campesinas, ¿verdad? Muchas veces están marginalizadas. Y hay mucho estigma también. Hay muchos estigmas en relación a quién es el campesino o campesina, a la juventud, en el sentido de que por lo general no se ha visto la pequeña producción agraria como necesariamente rentable, porque parte de los retos que tienen entonces los pequeños y medianos agricultores es precisamente lo que esta declaración está tratando de lidiar, ¿verdad? Que es acceso a crédito, acceso a tierra, acceso a mercado, la capacidad de empoderamiento de instituciones, de que tengan entonces un apoyo del Estado. Y entonces todos estos temas, digamos, todas estas variables entonces inciden en esa pequeña agricultura. Así que, además necesitan política pública, claro, para ¿verdad?, que favorezca. Claro, una de las cosas que hemos visto es que en la medida en que la liberalización comercial pues es la que ha avanzado, ¿verdad?, a nivel global, muchas veces entonces tenemos que los agricultores pequeños y medianos quedan totalmente desprotegidos ante lo que a veces son los agronegocios, ¿no? El agronegocio de alguna manera tiende a dominar y tener ciertos apoyos de los países desarrollados, particularmente con subsidios. Es más, uno de los grandes debates que hay a nivel internacional es precisamente los foros de ronda de negociaciones comerciales a raíz del problema de la liberalización agrícola y cómo esa liberalización entonces incide en los pequeños y medianos agricultores. Así que, por ejemplo, si tú tienes pequeños agricultores que tienen que competir entonces con algún agronegocio que tiene mucho dinero subsidiado del Estado, pues entonces cuando se abren esos mercados, muchas veces esos pequeños agricultores son los primeros que fallan ante esos retos de comercio. Así es que están en desventaja completamente. Están en desventaja. Entonces, parte de lo que está tratando de hacer este tipo de declaración, y yo creo que es importante también que lo pongamos en el contexto local, ¿verdad?, es ver cómo y dónde entonces se producen estos alimentos, particularmente los pequeños y medianos agricultores, porque ellos realmente producen la mayoría y por lo general sus prácticas agrarias tienden a ser mucho más beneficiosas para el medio ambiente. Sí, son más cuidadosos también cuando a lo mejor es una percepción, cuando se está produciendo
un área familiar es diferente a cuando se está produciendo para grandes empresas, porque tenemos asuntos como glisofato y todo este tipo de cosas que no los vemos en la agricultura familiar usualmente. Exacto. O al menos no han salido publicados. Exacto. Los agronegocios a veces te tienden a experimentar con hormonas. Acuérdate que no solamente es producción de rubros, sino también tiene que ver con la ganadería, lo pecuario, con las hormonas y también con los agrotóxicos. Entonces, muchos de estos agrotóxicos, que se está debatiendo aquí ahora en parte eso también, impactan obviamente la salud y la calidad de vida. ¿Cuál sería, si pudiésemos, porque son muchos los retos para la agricultura familiar, tenemos que se necesita política pública, tienen un factor económico, ¿cuál sería el mayor con el que hay que comenzar a trabajar si pudiéramos pues, hacer un resumen? ¿Cuál sería ese mayor reto? El mayor reto yo creo que es el apoyo y el empoderamiento a través de las políticas públicas, yo creo, porque lo que pasa es que hasta cierto punto el Estado se ha desentendido muchas veces de la producción agraria. Yo creo que es que en el siglo XX también pasamos por la idea de estos procesos de modernización, y la modernización implica de alguna manera pensar que lo agrario era lo atrasado, y movernos hacia otros tipos de economías industriales, etcétera. Entonces eso. Pero ahora se están dando cuenta ahora de que ese es el fue un gran error dejarlos de lado. Claro, por eso es que también se estudia esto en términos de filosofía y política, ¿no? Porque entonces si la mentalidad de los seres humanos en el siglo XX fue de dejar entonces lo agrario atrás para industrializarse, eso tenía unas consecuencias. Y por ende se han fortalecido los agronegocios muchas veces a tener más poder. Así es que yo creo que también es un problema y un planteamiento de poder. Hasta qué punto los campesinos, los pequeños agricultores, etcétera, tienen o necesitan empoderarse en ese sentido. Pero si lo ponemos en cuestiones de la situación local en Puerto Rico, tenemos que entonces considerar, porque aquí en Puerto Rico pasó por una transición de modernización y fuimos dejando de cierta manera la producción agraria pequeña, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que hoy en día importamos este 80% o más de lo que consumimos. Exacto. Y eso es una política pública que tiene que tener prioridad. En los partidos políticos o las elecciones que no hablen de esto seriamente, yo creo que están totalmente enajenados de la realidad. Aquí en Puerto Rico, particularmente después de lo que pasamos con el huracán, se presenta esto como uno de los grandes retos que ahora mismo estamos padeciendo y que presentan estas tendencias a nivel global. Exacto. Bueno, pues gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Continuaremos discutiendo este tema porque sin duda es un tema bastante amplio y complejo. Bueno, pausamos, pero les recordamos que puede visitar nuestro canal de YouTube Noticias 360PR para encontrar entrevistas y reportajes de todas nuestras ediciones. Suscríbase y siga conectado con nosotros. Regresamos en breve.